Con 40 colmillos poderosos y 7 metros de envergadura, el Tapunjaka saui dominó las alturas durante la prehistoria. Una nueva especie de dinosaurio volador que vivió en Australia hace 105 millones de años. Científicos de la Universidad de Queensland y el Museo Kronosaurus Corner, en Australia, acaban de presentar en sociedad a un nuevo dinosaurio volador desconocido hasta la fecha. La criatura, bautizada como Tapunjaka saui, ha sido descrita a partir de los restos de una mandíbula descubierta en 2011 por un buscador de fósiles, aficionado de nombre Len Chow. El hallazgo de los restos se produjo en tierras del pueblo aborigen Guanamara, en una zona remota en el este de Australia. Los estratos geológicos de esta zona, conocida por su abundancia de fósiles, se remontan a la etapa albiana del Cretácico inferior, un periodo en el que mares poco profundos cubrieron alrededor del 60% de Australia. Por su apariencia y por sus capacidades, es lo más parecido a un dragón que ha existido en la vida real, dicen los científicos responsables de describir a este nuevo dinosaurio. Cuando los paleontólogos de Queensland exhumaron los restos fósiles del Tapunjaka, no daban crédito de sus dimensiones. Después de observarlo en el laboratorio, determinaron que fue un pterosaurio. Se sabe que, además de tener una estructura ósea sólida, fue un depredador alado sagaz. A partir de la hilera de colmillos afilados, los investigadores aseguran que el dinosaurio fue un carnívoro insaciable que cazaba desde las alturas. El Tapunjaka saui habría vivido hace unos 105 millones de años, en el período Cretácico. Con una envergadura de alas estimada de entre 6 y 9 metros, estaríamos ante el reptil volador más grande que habría surcado nunca los cielos de Australia. Los científicos estiman que el dinosaurio tenía un cráneo de alrededor de 1 metro de longitud. A nivel de dentadura, el animal estaba armado con un juego de 40 molares que le permitían alimentarse de peces de gran tamaño. Su lugar natural de caza habría sido Eromanga, el vasto mar interior que una vez cubrió gran parte del interior de Queensland. Lo que más sorprendió a los paleontólogos australianos fue las dimensiones del Tapunjaka. Habría sido una bestia temible, con una boca en forma de lanza y una envergadura de unos 7 metros. Solo el cráneo alcanza el metro de longitud. Esto les indicó, además, que tenía un cuello muy largo. Con respecto a la mandíbula, el equipo determinó que, al menos, un ejemplar adulto contaba con 40 colmillos para triturar a sus presas. Esto les pudo haber facilitado la captura de peces del mar Eromanga, en las cercanías de Queensland. El nombre de este dinosaurio volador proviene de Naka, Ngaga, y Tapun, Tabón, que en lengua del pueblo aborigen de Guanamara significan boca y lanza, respectivamente. Mientras que Saui deriva del apellido de su descubridor. El nombre de la especie, saui, honra al descubridor del fósil Len Chow, por lo que el nombre significa boca de lanza de Chow. El fósil de Tapunjaka saui se exhibe en Kronosaurus Corner en Richmond.